Buenos días. Vamos a comenzar directamente. Vamos a llamarle la parte práctica. Hoy nos toca hígado. La parte de hígado se divide en 3 partes. Esta es la parte número 1, en donde debemos de aprender a reconocer los lóbulos primero y después los segmentos del hígado. Que los segmentos realmente de repente son un poquitito más complicados de reconocer, pero no es para nada imposible. Bien, ustedes saben que cuando nosotros estamos todavía en tórax, ya comenzamos a ver el lóbulo derecho del hígado. Para poder entender mejor, ¿y por qué les muestro en tomografía? Porque en una radiografía jamás vamos a ver el hígado. Es imposible ver el hígado en una radiografía. Sin contraste, aclaremos. Entonces, por eso vamos a empezar viendo tomografía. Acuérdense que el hígado es una glándula bastante grande que pesa alrededor de 1 kilo en el abdomen. En mi abdomen superior, hipocondrio derecho y un poquitito del epigastrio quizás. Mide en total... ¿Hola? Tem gente mandando mensagem no privado falando que não está conseguindo entrar na aula. Ay, lo mismo de siempre. 8:26. Desde -4 yo pongo el link para poder entrar. Y corta la clase. ¿Se dan cuenta cómo corta la clase? ¿O soy solamente yo la que se imagina cosas? En fin, ya acepté a los 3 que querían entrar. El hígado mide 17 centímetros en su máximo esplendor. O sea, lo más largo que puede llegar a medir un hígado normal es 17 centímetros. Por eso es que abarca hipocondrio derecho, el lóbulo derecho, evidentemente, y un poco del epigastrio agarra el lóbulo izquierdo. Dividido por la cava y por el ligamento falciforme. El lóbulo derecho, o sea, los lóbulos del hígado están divididos en sentido horario. ¿Qué significa eso? Que acá vamos a tener el segmento 1, acá vamos a tener el 2, acá vamos a tener el 4. Vamos a tener el 4A arriba, el 4B abajo. 5, 6, el 7 y el 8. Esos son los segmentos del hígado. O sea, perdón, el 1 está bien atrás. El 1 es el lóbulo caudado. Acá vamos a tener el 2. Perdón. Directamente el 2 vamos a tener. El 1 está bien posterior. Esta segmentación que comienza en el 2, 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8 es una división anatómica de Cohenot, se llama. Ustedes tienen que tratar de hacerse la imagen como que este hígado es un hígado en 3D. ¿Qué significa? Traten de... El hígado se mira de arriba para abajo. Yo les voy a mostrar siempre, primero, para poder entender, un corte axial. Y después vamos a ir viendo los otros cortes. En el coronal también se ve un poco mejor.
Pero vamos a ir viendo el corte axial. Si ustedes tienen esta configuración del hígado, esta que está acá, en la cabeza, va a ser súper fácil identificar los segmentos en una tomografía. Por ejemplo, fíjense, el primer segmento que va a ir apareciendo es este. La cúpula hepática es el segmento 8 y después va a ir bajando. Los segmentos van así. O sea, el corte axial va más o menos así. De a poquito, de a poquito va bajando. La vesícula comparte el segmento 5 y el 4B. La vesícula biliar comparte el segmento 5 y el 4B. Y vamos a ver. Entonces, el primer segmento que va a aparecer, ¿cuál va a ser entonces? 8. Va a ser el 8. Perfecto. Vamos bajando. Acá se ve el lóbulo derecho y acá comienza el lóbulo izquierdo. El primer segmento del lóbulo izquierdo, ¿cuál va a ser entonces? 4. 4A. 4A y 4B. 2. 4A, 4. 4A y 2. A medida que vamos bajando, ¿cuál va a ser este segmento? 7. 7. Perfecto. Vamos bajando. Este acá es la impresión de la vena cava y acá va el del ligamento falciforme. Esta es la vesícula biliar. Por ende, este segmento, ¿cuál es? 5 y 4B. 5 y 4B. 5 y el 4B va a estar acá, porque es del segmento del lóbulo izquierdo, el 4B, y el 5 es del lóbulo derecho. Fíjense, acá ya comienza nuestro riñón izquierdo, en breve comienza nuestro riñón derecho. El riñón tiene contacto con qué segmento del hígado derecho. 6. 6. Sí, señores, con el 6. Perfecto. Y termina nuestro hígado con el segmento 6. Hasta el final. Entonces, vamos de vuelta. Y acá les voy a mostrar de vuelta. Acá está nuestro riñoncito. Acá está el estómago. Más o menos acá está el estómago. Entonces, cuando el estómago se comienza a ver, vemos el segmento 2 y al lado evidentemente va a estar el 4. Cuando empezamos a ver el riñón, es porque estamos ante el segmento 6 del hígado, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver otra tomo. Una vez más, en una radiografía de abdomen sin contraste, jamás, nunca van a ver el hígado. Y de ahí que después vamos a empezar la segunda clase con las formas de estudiar el hígado. Y la tercera clase es o son las patologías del hígado. Entonces, este ya no comienza. Acá vemos el estómago. Este no comienza con la cúpula hepática, directamente comienza con este corte. Si este es el estómago, ¿este qué segmento va a ser? 3.
2. 2. 2. Estamos un poquito más, estamos un poquito arriba todavía. Acordate que el 3 se va a ver con el 4B y el 4B ya tiene contacto con la vesícula, entonces un poquito más abajo es. Y el que está al lado va a ser el 4A, el 4A. Este es el lóbulo izquierdo y el otro es el derecho. Acá vamos a ver el segmento 8 y el segmento 7. A medida que vamos bajando, ya vamos a ver el 3 y el 4B. Acá vemos, o sea, en teoría se ve el ligamento falciforme. Esto que ustedes ven acá de un color gris hipodenso es el ligamento falciforme. Es el que divide el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo. Fíjense, y se ve súper bien la división en esta tomografía se ve súper bien la división. Vamos a seguir viendo nuestro 4B y nuestro 5 con nuestro, ¿qué segmento es este? 6. 6. Perfecto. Vamos a ver entonces en un corte coronal. Vamos a ver desde el inicio. Más o menos ese hígado que yo les mostré, que les dibujé en un principio, tiene esta disposición. Acá ya empezamos a ver el hígado. Estamos viendo qué porción del hígado. ¿Cuál es la cúpula hepática? ¿Qué porción va a estar acá? Acá. 8. Ese va a ser el 8. Uy. A medida que vamos bajando, se van viendo los otros segmentos del hígado, que se confunden ya con el colon. Vamos a poner a imágenes mejores un ratito. Acá. Acá se ve mejor. Bien. Cúpula hepática, segmento 8. El segmento 2. Por ende, al lado va a estar el 4. El 3. Perdón, el 3 tiene que estar un poquitito más hacia acá. Una vez que tengamos el hígado inferior, ahí. Esta es la vesícula biliar. A ver, un ratito. Esta es la vesícula biliar, por ende, ¿qué lóbulo va a ser? 6. Lóbulo. ¿Qué lóbulo? El derecho, el derecho. ¿Qué segmento va a ser este? El que tiene contacto con la vesícula. 4 y 5. Este va a ser el 5 porque el 4B está un poquitito más hacia acá. El 4B, que corresponde al segmento, al lóbulo izquierdo, que tiene contacto, acá más o menos va a estar en todo su esplendor el 4B, que tiene contacto con la vesícula biliar. A medida que vamos bajando, la colita, siempre la cola del hígado, la que se puede tocar perfectamente cuando se hace una laparotomía en realidad,
¿Qué segmento va a ser? El que siempre va a estar en contacto con nuestro riñón. Y ahí aparece el riñón. ¿Qué segmento va a ser? Seis. Segmento 6. ¿El segmento 6 pertenece a qué lóbulo? Derecho. Direito. Al lóbulo derecho. Perfecto. Y ahí termina nuestro hígado. Con el segmento 6, que es visto en todo su esplendor. Y este va a ser el bazo. Este que está acá es el bazo. Bien. Para nada les pareció difícil, me encanta. Vamos a ir entonces a la clase. ¿Se ve la clase? Sí. Sí. Bueno. Entonces, acá está nuestra división. La vena porta y el ligamento falciforme son los que dividen los segmentos hepáticos en 8. El 1 es bien posterior, que está más o menos cerca del duodeno. Ese me faltó mostrarles. El segmento 1, que se ve mucho mejor en un corte axial. Estómago, acá está. Este es el segmento 1. Este que está acá. Es el segmento 1. El que después va a tener contacto con el páncreas y con el duodeno. Este que está acá, que es uno individual, es el segmento 1 del hígado. ¿Sí? Por ende, nosotros estamos viendo acá el 2 y acá el 3. El segmento 1 es el segmento individual del hígado. Bien. Saber la irrigación del hígado es súper importante para anatomía, para fisiopatología, para cirugía. Aquel que quiera ser cirujano tiene que saber que la vena cava inferior se divide en las suprahepáticas, derecha, media e izquierda, y cada una otra vez da su rama. La porta también se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Y cada una, fíjense, la rama posterior da irrigación para el segmento 6, para el segmento 7, la rama anterior para el 5, para el 8 y así sucesivamente. Para el que quiera ser cirujano. Estas ramas se ven en la tomografía y no. En una arteriografía sí se va a ver, o en una angiografía hepática, ahí se ve súper bien. Pero en las tomografías convencionales que nosotros tenemos que aprender, se ve la porta y se ven las suprahepáticas. Pero, que son las ramas de la cava inferior. Pero ramas de la porta no se ven muy bien. Como mucho nosotros vamos a ver las ramas de la arteria hepática. Eso sí se ve, por lo menos la hepática común se ve en una tomografía contrastada. La tomografía contrastada no es el método de elección para estudiar la irrigación y la vascularización del hígado, ¿sí? Pero sí es uno de los métodos de elección para estudiar el hígado propiamente dicho. Y fíjense cómo se ven de a poco los segmentos. El 2, el 3, el 4A, que está bien arriba, el 4A y el 4B. El 5, o sea, todos estos segmentos son anteriores. A medida que nosotros vamos bajando la imagen, van apareciendo los otros segmentos hepáticos. Y acá vemos la cava, cómo divide derecha, media y una vena suprahepática izquierda. ¿Por qué es importante de repente la vascularización para hacer hepatectomías? Hepatectomía saca todo, un lóbulo derecho o el lóbulo izquierdo. Están las segmentectomías que sacan segmentos enteros. Y están las, las seccionectomías que sacan dos segmentos. Segmentomía saca segmentos y seccionectomía sacan 2 o 3 segmentos a la vez, no el lóbulo completo.
Pero eso ya para cuando necesiten o quieran ser cirujanos. La irrigación del tronco celíaco es importante porque el tronco celíaco sí se ve, las arterias hepáticas se ven, hasta la hepática común, la hepática propia ya no en todos los casos podemos llegar a verla, ¿sí? Acá está el ligamento falciforme, el que sí se ve en la tomografía, el que yo les mostré. Ya el ligamento redondo no se ve porque es grasa, pura grasa. Esta es la región anterior del hígado y esta es la región posterior, o sea, la visión posterior. Nosotros no vemos una visión posterior como tal, nosotros vamos viendo visiones anteriores del hígado. División de Cohenot, la misma que yo les acabo de decir, el 1 que es posterior, y la división de los lóbulos y de los segmentos van en dirección del sentido del reloj. 2, 3, 4A y 4B, 5, 6, el 7 y el 8 que es la cúpula hepática. Más de lo mismo. Bien. Tomografía. Es esto lo que nosotros vemos. Es esto lo que yo les mostré. A medida que vamos, lo primero que vamos a ver cuando todavía vemos tórax, este es el tórax, siempre va a ser el 8. La cúpula hepática va a ser el 8. Y ustedes tienen que hacerse la idea de que ven esto. Estos son los cortes axiales que ustedes van a ir viendo. Así más o menos se delimita la tomografía. Y al final lo que siempre van a ver va a ser el segmento 6 con el riñón. Entonces, más o menos es esta la imagen que tienen que tener mirando el hígado de arriba y haciendo los cortes para abajo. Si yo veo la cúpula hepática primero, automáticamente después voy a ver el segmento 2, que es un poquito más lateral, que está en contacto con el estómago, y al lado más medial voy a ver el 4. A medida que voy bajando, voy a ver el 7, puedo seguir viendo el 4A, pero ya veo el 3. Cuando voy bajando un poquitito más, sigo viendo el 7, pero veo el 5, el 4B, sigo viendo el 3. Cuando aparece mi vesícula biliar, yo ya veo automáticamente el 5 y el 4. Va desapareciendo mi vesícula y lo único que voy a dejar, lo único que voy a estar viendo ya va a ser mi segmento 6. Esas son las suprahepáticas. Estas son las suprahepáticas. Esta es la aorta. Este es el segmento 1 que yo les mostré y esta va a ser mi cava. Mi cava inferior. Acá ya aparecen los riñones. Fíjense, este es el riñón derecho con mi segmento 6, el 5, el 4B y el 3. Sigo viendo lo mismo y después ya automáticamente veo solamente el 6. Y acá vamos a entrar en una cuestión que yo todavía no les mencioné, a cabalidad. Ustedes saben que existe la tomografía con contraste. Hasta ahí saben. O sea, hasta ahí yo les comenté. La tomografía nosotros tenemos simple y tenemos con contraste. Al igual que las radiografías que habíamos visto que se llamaban esofagograma, que se llamaban serie, que se llamaban colon por enema. Las tomografías también la tenemos simple y contrastada. La contrastada, chicos. ¿Por qué se ven diferentes las tomografías contrastadas? Porque tienen fases. Las fases de una tomografía con contraste son: la primera fase es la fase simple. La segunda fase es la fase arterial. La tercera fase es la fase venosa. Y la cuarta fase es la fase de excreción. ¿Por qué tiene tantas fases? Porque cada fase muestra
una estructura diferente de forma realzada. ¿Qué significa eso? Que en mi fase simple, el paciente entra una vez a mi máquina de tomografía y sale. Es como cualquier tomografía simple que yo pueda hacer. Pero cuando sale el paciente, el técnico o el imagenólogo inyecta contraste. El paciente vuelve a entrar a la máquina, que es donde se ve la fase arterial. Segundos después, fíjense, 50 a 65 segundos después de la inyección del medio de contraste, esto significa inyección del medio de contraste, nosotros ya estamos en la fase venosa. 60 segundos después ya se va metabolizando el contraste y pasan a las estructuras venosas para después ser excretado por el riñón. 90 a 120 segundos después ya empieza a ser excretado por el riñón y se llama fase de excreción. ¿Y qué es lo que yo veo en cada una de las fases? Que les voy a decir de vuelta. La fase simple, la fase arterial, la fase venosa y la fase de excreción. Una tomografía, por ejemplo, en fase de excreción se llama uroTAC. uroTAC. uroTAC es el gold estándar para el estudio de las patologías renales, tanto parenquimatosas como del uréter, como de la vejiga y la uretra. Una tomografía en fase de excreción se llama uroTAC. Las otras se llaman tomografía con contraste en fase simple, arterial o venosa. La unidad de Husfield. No es mucho para que ustedes aprendan a usar esta unidad, pero les va a servir para conocimiento general. Hay un programa de tomografía donde yo pongo mi flecha en el hígado, aprieto la unidad de Husfield y me va a salir su unidad de medida. De acuerdo a la unidad de medida, yo voy a saber si mi hígado tiene neumobilia, si mi hígado es un hígado graso, si mi hígado tiene un quiste o qué sé yo, o si mi hígado tiene un hematoma. Si yo aprieto la estructura que quiero ver, o sea, señalo la estructura que quiero ver sobre mi hígado o sobre cualquier órgano, no solo el hígado. Ahora estamos viendo hígado. Aprieto la unidad de Husfield y me sale que mide menos 1000, mi paciente tiene una neumobilia. Es una herramienta accesoria cuando el diagnóstico se me hace un poco complicado. Por ejemplo, si yo veo un hígado que es demasiado hipodenso, casi que transparente, y digo, a la pucha, este hígado no es normal. Y vamos a ver dentro de 2 clases que el hígado que es súper hipodenso a la tomografía es un hígado graso, es lo que se llama esteatosis hepática. Pero para poder certificar mis dudas, mis sospechas, yo pongo la unidad de Husfield sobre el hígado. Y me va a salir una unidad de medida de entre menos 100 y menos 50. Entonces yo en mi informe de la tomografía o de la ecografía también pongo en el hemiabdomen superior se observa una esteatosis hepática difusa, unidad de Husfield menos 100. Van a ver en sus informes de tomografía, en sus informes de ecografía, que muchas veces se utiliza la unidad de Husfield. Husfield se escribe así, ¿sí? Es un conocimiento general para que ustedes puedan comprender por completo un informe de tomografía. ¿Nosotros vamos a usar eso? No, no vamos a usar. Pero yo les tengo que enseñar. Y vamos a lo siguiente. Fase arterial. ¿Cómo China yo voy a reconocer una fase arterial? De la siguiente manera. Esta es una imagen A, imagen B. La imagen A, que de hecho también tiene un contraste oral, porque ese es el estómago, fíjense solamente en las estructuras vasculares. La imagen A
Vean cómo la aorta está hiperdensa, al igual que la columna vertebral. No así la cava. Cuando solamente mi arteria está contrastada, y fíjense cómo se ven las hepáticas derecha con sus ramas y la hepática izquierda. Eso de repente se puede ver, pero no es parámetro. Cuando ustedes vean la aorta, solamente la aorta teñida del mismo color de la columna vertebral, esta es una fase arterial en todo su esplendor. Cuando ustedes ven la cava del mismo color que la aorta y ya ven el bazo que está teñido, las estructuras hepáticas que se están teñiendo, esta es una fase venosa. Cuando el parámetro más fidedigno es cuando ustedes ven la cava teñida, es el parámetro vascular fidedigno para que ustedes tengan certeza que es una fase venosa. Fíjense, esta es una fase simple. Esta es una fase arterial que está llegando a la fase venosa, porque fíjense la cava cómo está tomando contraste, pero sigue siendo todavía una fase arterial. Esta, fíjense cómo el hígado está prácticamente el mismo color que nuestra cava, que la aorta, y la cava se tiñe súper bien también, o sea, está todo en un equilibrio, prácticamente todas las estructuras son isodensas, entonces es una fase venosa. Acá, bueno, acá no se me ven mucho mis estructuras vasculares, pero fíjense cómo la aorta está del mismo color que el bazo, y que el hígado. Podría ser una fase venosa, pero hay imágenes que son mucho más representativas. Vamos a ver esta. La aorta exclusivamente teñida, fase arterial. Fíjense cómo se ve la hepática, cómo entra. Solamente la aorta, la cava no está teñida. La aorta, tronco celíaco. Este es el tronco celíaco. Y fíjense la diferencia entre una fase arterial y una fase venosa. La aorta y la cava están súper teñidas. Y después vamos a ver la porta, que también se tiñe. Aorta, la cava, y después vemos la porta, ¿sí? Una fase, bueno, acá tenemos fase arterial. ¿Por qué yo sé que es una fase arterial? Porque mi riñón también se me tiñe. Y ahora vamos a ver la diferencia. Bueno, ya enseguida les muestro. Arterial, tronco celíaco. Hepática, común. Aorta, cava, porta. Esta es una fase venosa. ¿Esta qué fase es? Arterial. Arterial, porque acá veo la cava que no está teñida en lo absoluto. Acá vemos solamente la aorta teñida. El hígado empezamos a ver ya un poco más hiperdenso, pero no vemos otro parámetro venoso. Evidentemente no se ve teñido otro parámetro venoso. Entonces podemos decir que esta ¿qué fase es? Arterial. Arterial también, ¿sí? Bien, les quiero mostrar. Vamos a ver si es que tengo imágenes tomográficas contrastadas. Acá tengo imágenes contrastadas. Bien,
Vamos con esta. Tórax. Y acá vamos a lo siguiente. Fíjense una cosa. Nuestra imagen tiene contraste endovenoso y tiene contraste oral también, porque estas son las asas intestinales teñidas. Esta es una... A ver, ¿me esperan, chicos? Un ratito. 5 minutos, 5 segundos. 5 segundos, ya vengo, ¿sí? Un momento. Bien, perdón por la interrupción. Volvemos. ¿Se ve la clase? O sea, ¿se ve la tomografía? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué les parece? Esta imagen, si yo les dejo ahí. El medio de contraste, ¿por dónde fue administrado? Oral. Oral, perfecto. No se ve absolutamente nada en las estructuras vasculares y sí se ve en el intestino. Y vean el riñón. El riñón se ve tan hipodenso como se ve la aorta. Esta es una fase oral del contraste. No es una fase de la tomografía contrastada endovenosa, para nada. En este caso, el paciente tomó contraste oral y fue introducido al tomógrafo, pero no corresponde a una de las fases de la tomografía con contraste endovenoso. Esta, sí. Y quiero que tengan en cuenta una cosa. El riñón está conformado por dos partes. La corteza renal, que es esta, y el seno renal, donde se encuentran las pirámides, donde se encuentran los cálices y donde van a salir las estructuras, tanto el uréter como donde ingresa el hilio renal. La corteza, que es esta, y el seno renal, que es este. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque cuando el contraste ingresa a los riñones para ser excretados, primero entra a la corteza. Ahí están los glomérulos y las vías ferente, algo así, era en histología, vagamente recuerdo. Entonces, para ser excretado finalmente, lo primero que ustedes van a ver teñida es la corteza. En una fase arterial, cuando está en la parte del abdomen, y si ustedes ven solamente teñida la corteza renal, estamos hablando de una fase arterial. Cuando ustedes ven la corteza y el seno teñido, o sea, ven todo el riñón blanco, hiperdenso, estamos hablando de una fase venosa, ¿sí? Cuando ustedes ven contraste en el
uréter, estamos hablando de una fase de excreción. Cuando el contraste está acá, estamos hablando de una fase excreción. Cuando el contraste está solamente en la corteza, estamos hablando de una fase arterial, y cuando ya se encuentra en corteza y en el seno, estamos hablando de una fase venosa. ¿Estamos? Entonces, les voy a mostrar qué estructura vascular están viendo que se contrasta. Um pouco pela aorta. La aorta, perfecto. Vamos a ver un poquitito más abajo. Ahí ya se ve la cava, pero no del mismo contraste o de la misma intensidad que se ve la aorta. Y fíjense el riñón. ¿Cómo yo sé que este tiene muy pocos cortes, por eso se ve muy poco el riñón? Fíjense, les voy a marcar todo lo que está teñido, es la corteza. Y lo que está en el centro y se ve como una imagen hipodensa es el seno renal, que no está contrastado. Así se ve una fase arterial desde el punto de vista de los riñones. Y aseguramos eso con la aorta, que tiene el mismo color, la misma densidad que el riñón y que la columna vertebral. No así la cava, que se sigue viendo hipodensa, o más hipodensa que el resto de las estructuras. Y les quiero mostrar, vamos a ver si esta es una fase, sí, ahí se ve la diferencia. Acá desde entrada ya se ve la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que acá se ve? Aparece a cava. Sí, señora, la cava que está contrastada, del mismo color que nuestra aorta. A medida que vamos bajando, fíjense la diferencia del riñón. ¿Se dan cuenta que acá todo mi riñón está teñido por completo? No es que yo puedo hacer esta diferencia, clasificación de la corteza y del seno renal. Todo el riñón está por completo teñido. Esa es una fase venosa. Acá se ve y tiene más cortes, por eso se ve mejor el riñón. Se ve que todo mi riñón es una bola hiperdensa. Esa es una fase venosa. Vamos a ver si tengo una urotac para mostrarles cómo es una fase de excreción. Vamos a ver un ratito. Acá está. Vamos a ver las diferentes fases. Bien, esto es lo que les quería mostrar. Si yo les dejo la imagen ahí, ¿cuáles son las estructuras que ustedes ven hiperdensas? Voy a ir bajando.
Les voy a dejar ahí. ¿Cuáles son las estructuras que ustedes ven hiperdensas? Ureter. Uréter. Fíjense, chicos. Ah, la pucha. La aorta no está hiperdensa. La cava ya no la veo. Mis riñones. Algo el parénquima aún tiene todavía, pero dentro del seno renal hay una estructura tubular, lineal, que es la que ahora está con el contraste. Esta es una fase de excreción. Y fíjense, síganle a esta imagen. Vamos a ver si le podemos seguir. Este puntito blanco, que si se dan cuenta es bilateral. Le seguimos, le seguimos, le seguimos. Ahí donde está mi flechita es. Vamos a seguirle. Ahí de vuelta se hace súper evidente, bilateral, ese puntito blanco. Sigue el puntito blanco ahí donde está mi flechita. Ya estoy entrando en pelvis porque veo mis huesos ilíacos. Y sigue mi puntito ahí. Se perdió un poquitito, pero del otro lado se ve súper bien. Acá se ve mejor que del otro lado realmente. Probablemente haya algún tipo de estenosis en ese lado. Acá se ve bastante bien. Ahí recién aparece mi puntito. Y van a ver cómo se inserta el puntito dentro de la vejiga. Ahí se insertó dentro de la vejiga y esta es mi vejiga, ¿sí? ¿Le pudieron seguir al uréter? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a ver acá. Aorta, cava, que no están contrastadas en lo absoluto. Y fíjense cómo de repente aparece acá un uréter. Acá aparece el uréter. Se ve mucho mejor que evidentemente tiene una obstrucción este uréter, por eso es que no se ve su continuación. Vean acá como no, ahí se ve, sí se ve. Solamente que probablemente por la contracción, acuérdense que el uréter también tiene peristaltismo, tiene que conducir la orina. Entonces probablemente en esa fase se haya contraído y no se haya visto el contraste, porque los dos se ven del mismo calibre. Vamos a medir un poquitito. $3 milímetros y 3, casi 4 milímetros, un poquito más grueso el del lado izquierdo. Y fíjense cómo sale, cómo entra y cuando bajo cómo sale. Y finalmente se va y se une. O termina en nuestra vejiga que está acá. Acá está nuestra vejiga. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué es nuestra vejiga? Sínfisis del pubis. Ay, un ratito. Sínfisis del pubis. Y todo esto que está atrás de la sínfisis del pubis es la vejiga. Solamente una porción tiene contraste y la otra tiene orina. No tengo una foto, acá se ve la sonda vesical. Fíjense, nuestro paciente tiene una sonda vesical. ¿Qué es esa? Ese es el balón de la sonda vesical, ¿sí? Perfectamente yo puedo decir que esta es una fase de excreción de una tomografía con contraste. O puedo decir que es una urotac en fase de excreción, porque la urotac también se divide en fase arterial, venosa y de excreción. La urotac no tiene esa fase simple que tiene una tomografía de abdomen con contraste. ¿Por qué? Porque la urotac directo va al grano, patología renal. Entonces no le hace falta esa fase simple, ¿sí?
Bien, ¿se entendió lo que es una fase arterial, venosa y de excreción desde el punto de vista del riñón? ¿Se entendió? Sim, doutora. Doutora, Avísenme. Sí. acho que tá acabando a bateria do seu notebook. Ay, ¿en serio? Ok. No me salió nada a mí, pero gracias por avisar un ratito. Ahí. ¿Estamos bien? Ahí está. Creo que estamos bien ya. Bien. ¿Se entendió? Poderia repetir a parte do urotac? Sí. Bien. La urotac. Vamos de vuelta. La tomografía con contraste arterial o endovenoso se divide en 4 fases. La fase simple, donde por supuesto el paciente entra y sale del tomógrafo sin contraste. La fase arterial, la fase venosa y la fase de excreción. Esa es una tomografía de abdomen con contraste. Cuando yo hablo de urotac también es una fase, una tomografía con contraste endovenoso. Pero desde el punto de vista del riñón, se divide en una fase arterial, solamente yo veo riñón, arterial, venosa y de excreción. Cuando yo tengo una urotac o cuando hablo de una urotac en una fase arterial, solamente se tiñe la corteza, solo la corteza. Cuando hablo de una venosa, se tiñe la corteza más el seno renal. Y cuando hablo de una urotac en fase de excreción, yo veo el contraste en el uréter o en la vejiga. Cuando yo hablo de una tomografía de abdomen con contraste, en una fase arterial veo la aorta teñida. En una fase venosa, la aorta más la cava. Y en una fase de excreción, veo el uréter o la vejiga. Es exactamente lo mismo, porque en una fase arterial yo también veo mi riñón, pero solamente mi corteza. En una fase venosa también veo la corteza y el seno teñidos. Y esto sí que es totalmente igual. Solamente que cuando digo urotac, yo omito esta fase. Es lo único que cambia. Una urotac no tiene una fase simple. La urotac tiene arterial, venosa y excreción, y la abdominal tiene la simple, la arterial, la venosa y la excreción. Solamente se diferencian en esa fase simple. Y acá yo si les muestro esta imagen en el examen, ustedes me pueden decir una tomografía contrastada de abdomen en fase de excreción. O me pueden decir una urotac en fase de excreción. Ninguno de los dos nombres están equivocados. ¿Se entendió? ¿Un poquitito más? Sim, doutora, graças. Bien. Las siguientes imágenes que yo les voy mostrando son exclusivamente parámetros anatómicos. Les puse como para que puedan ubicarse, pero ustedes están súper bien ubicados. No hay absolutamente nada que recalcar, porque no me tomó ni nada la parte de los segmentos y lóbulos hepáticos para que ustedes puedan entender, lo entendieron súper bien. Nada más que son parámetros anatómicos en la tomografía con el esquema que yo les puse acá. Se ve la cava, se ve la aorta. Bueno, el tronco celíaco es la primera división de la
aorta, bueno, la segunda, la primera es la esofágica inferior, pero el primer tronco de la aorta abdominal es el tronco celíaco. ¿Y qué se van viendo acá? El vaso de gran calibre que entra al hígado va a ser nuestra porta. La cava siempre va a estar al lado de nuestra aorta, ¿sí? Son parámetros anatómicos, nada más lo que ustedes van a estar viendo. Lo que les estoy mostrando acá. Hoy nosotros tenemos que saber hígado, segmentos hepáticos, nada más. Y fíjense, si este es el riñón, ¿este qué segmento va a ser? 6. 6. Perfecto. Fíjense, esta es la vesícula biliar. Entonces, ¿este qué segmento va a ser? 4B. El 4B es del Cinco. lóbulo izquierdo. Este va a ser 5. Este va a ser el 4B. Porque es del lóbulo izquierdo, ¿sí? El 5 es del lóbulo derecho. Y así hasta que se termine. Acá vemos solamente el 5 y vemos el 6. El lóbulo izquierdo ya acabó. Y bueno, y acá empieza todo de vuelta. De forma paralela, la imagen de la tomografía y la imagen del esquema que yo les estoy mostrando. Con estos esquemas ustedes tienen que practicar. Segmento 6, segmento 5. Acá se ve el 3 y el 4B. A medida que vamos bajando se van viendo lo mismo. Acá ya vemos que ingresa la porta. Fíjense, el tronco celíaco está acá y acá está la arteria esplénica, como se ve súper bien. Los vasos renales, que están por debajo del tronco celíaco. Páncreas. Cabeza, cuerpo y cola. Acá está la vesícula biliar, por ende este va a ser el 4B y el 3. Quizás una colita se ve acá. El 6 y el 5. Solamente ya vemos el 5, el 6, el riñón. ¿Qué fase es esta, chicos? Si yo les dejo ahí, venosa, perfecto, porque no se ve esa diferencia de corteza y seno renal. Yo creo que se entendió la clase de hoy. De todas formas, ¿hay algo que quieran que yo vuelva a repetir? Miren que la clase que viene vamos a dar la parte de formas de estudiar el hígado. Hay miles de formas, por Dios, desde una colangioresonancia hasta una fistulografía. Hay 1.000.000 de formas de estudiar el hígado. Y directamente vamos a dar ya esas formas para estudiar, ¿sí? Ya no vamos a ver la parte de segmentos ni de lóbulos y la última clase va a ser exclusivamente patologías hepáticas. ¿Se entendió la clase de hoy entonces? Sí, doctora. Sí. Bien. Bueno, chicos, no se olviden de marcar su asistencia en la plataforma, por favor. Vi los trabajos. La verdad que la mayoría rindió súper bien. Muchos 10 hubo. Y bueno, eso vamos a estar plasmando en una planilla eventualmente. Bueno, entonces estamos por hoy. Nos Gracias, vemos mañana. doctora. Buenos días. Gracias, hasta mañana. Buen resto de jornada. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.